Literatura 1, tercer semestre, Grupo A, maestra Margarita Ignacia Vivas García. Hoy nos toca ver uno de los movimientos literarios más significativos, que es el romanticismo. El romanticismo es un movimiento artístico y literario que surgió en la transición del siglo XVIII hacia el siglo XIX en Inglaterra, Alemania y Francia, y desde ahí se extendió a todo el mundo occidental, incluido el continente americano. El movimiento romántico está basado en la expresión de la subjetividad y la libertad creadora como reacción al racionalismo del arte neoclásico, movimiento que, además de ser rigurosamente academicista, había entrado en una fase estandarizada que le mereció la reputación del frío y servir al poder político. Dice el historiador Gombrich que durante el romanticismo, por primera vez, acaso, llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para expresar el sentido individual, siempre naturalmente que el artista poseyera ese sentir individual al que dar expresión. Este interés por la libertad creativa y la expresión individual hizo del romanticismo un movimiento sumamente diverso. Había artistas revolucionarios y reaccionarios, también había artistas evasivos de la realidad, otros promotores de los valores burgueses y otros antiburgueses. Contexto histórico y origen del romanticismo. Culturalmente, el siglo XVIII estuvo marcado por el iluminismo, que preconizaba el triunfo de la razón sobre el fanatismo, la libertad de pensamiento y la fe en el progreso como nuevo sentido de la historia. La religión perdía su influencia pública y era confinada a la esfera privada. La revolución industrial, que transcurría paralelamente, consolidó a la burguesía como clase dominante y formó una clase media emergente. La Ilustración se expresaba con el arte neoclasicismo. Con el neoclasicismo comenzaron los ismos como tal, es decir, los movimientos con programa y conciencia deliberada de estilo. Pero aún existían barreras para la libertad individual y contradicciones, de modo que no tardó en formarse una reacción. Los nuevos cambios despertaban la desconfianza ante el excesivo racionalismo que, irónicamente, justificó muchas prácticas intolerantes. Se miraba con nostalgia los tiempos de la fe y se sentía una cierta desconfianza hacia los nuevos sectores sociales sin tradición. Características del romanticismo. Imaginación contra inteligencia. Desde el punto de vista de los románticos, el ejercicio de la imaginación era equiparable al pensamiento cognitivo de la filosofía. Por ende, revalorizaron el papel de la imaginación en el arte, aspecto determinante para toda la agenda romántica en cualquiera de las disciplinas artísticas. Subjetividad contra objetividad. El movimiento romántico pretendía la exaltación de la subjetividad, sentimientos y los estados de ánimo sobre la objetividad y el racionalismo. El arte romántico deseaba que la expresión de la subjetividad privara sobre cualquier otro elemento. En este sentido, el universo subjetivo y emocional pasó a ser el centro de interés de los artistas. Dominó especialmente la atención sobre los sentimientos intensos y místicos. El miedo, la pasión, la locura y la soledad fueron algunos de los temas que más ocupen a los creadores. Sublime contra belleza clásica. La belleza clásica, como referencia estética suprema, cede su espacio a la noción de lo sublime. La idea de lo sublime estaría en la percepción de la grandeza absoluta de lo contemplado, aquello incomparable que no solo place, sino que conmueve, sobrecoge y turba, debido a la inadecuación de lo observado con cualquier expectativa racionalmente configurada en la mente de quien contempla. Nacionalismo. En el romanticismo, el nacionalismo fue la expresión colectiva de la búsqueda de la identidad que se refería no solo al individuo, sino a su origen, su herencia, su sentido de pertenencia cada vez más precario al ser un tiempo de cambios históricos trascendentales. Es decir, el romanticismo no solo buscaba el yo, sino el nosotros, que lo justificaba. Por ello acudía con frecuencia a la cultura popular como fuente de inspiración. Nostalgia por el pasado. El mundo conocido tiembla bajo los pies del artista romántico. Por un lado le conmueven los nuevos valores políticos de libertad, igualdad y fraternidad. Por el otro,
Le acechaban los cambios progresivos y las dramáticos de la revolución industrial en ciencias. Este movimiento modernizador le hace sentir que se ha perdido la unidad entre el hombre y la naturaleza, que debe volver a los tiempos donde eso era posible. Individualismo. El individualismo romántico procura que la expresión del yo no se trata del sentido contemporáneo del individualismo, sino del reconocimiento de la identidad individual, que permite al sujeto percibirse a sí mismo como único, como diferente, pero al mismo tiempo como parte de un colectivo que goza de rasgos también particulares que lo distinguen entre otros. Los escritores representativos del romanticismo fueron Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Novalis, Lord Byron, John Keats, Mary Shelley, Victor Hugo, Alejandro Dumas, Edgar Allan Poe, José de Espronceda, Jorge Isaac, Manuel Acuña, entre otros.